En la segunda venida de Cristo. Ah, muy bien, sí, tenía que ver con la segunda venida de Cristo, con la idea del juicio final principalmente, o sea, la idea de que Cristo viene y viene a juzgar. Ese es el contexto del milenarismo medieval. Eso ha sucedido dos veces, en dos ocasiones. La primera fue justo en esta etapa de la Edad Media y la segunda fue hace 25 años. Y todavía seguimos parte de eso, como ya les he comentado. Mucho del discurso que escuchamos en las iglesias cristianas, así en general, tiene que ver con el milenarismo. O sea, la idea de que Cristo viene, Cristo viene. Entonces, hace 1000 años sucedió lo mismo. Y en ese contexto es entonces que vamos a trabajar el arte románico. Bueno, vamos, igual les doy espacio para que sigan averiguando sobre eso, porque tanto en escultura como en pintura, pues es algo que nos interesa saber. A las 3:20 más o menos vamos a detener para que se preparen para la prueba. Bien, avance. Entonces, sobre la arquitectura románica. Bueno, el modelo esencial de arquitectura religiosa principalmente son las que se llaman iglesias de peregrinación. Y las iglesias de peregrinación tienen como modelo el de Santiago de Compostela, que ayer les mostraba la catedral. Entonces, las iglesias van a tener una estructura, principalmente la planta de construcción de esta planta arquitectónica es planta de cruz latina. Ya saben que latina, una cruz latina significa que lo que llamamos el pie de la cruz es más largo que el resto de los brazos de la cruz. Y eso hace pues que tenga una forma bien particular, que es la que mayormente nosotros acá en América conocemos. Aparte de eso, como esto trae o revive más bien mucho de los estudios romanos que habían sobre arquitectura o los modelos romanos que existían. Entonces seguimos observando arco de medio punto, bóveda de medio cañón, bóveda de arista, que esas se encuentran donde entroncan los brazos de la cruz, y comienza a utilizarse ya con más, ¿qué sería? Presencia, los contrafuertes. Acuérdense que los contrafuertes son esas cuñas externas que ayudan a sostener la construcción y eso permite que los muros sean mucho más altos. Eso eventualmente va a ayudar a que se desarrolle la arquitectura gótica. Bueno, vamos a avanzar. Aquí tenemos ejemplos. Esta es una bóveda de cañón. Esta es una bóveda, se llama cuarto de esfera. Esto principalmente lo tenemos en los ábsides o en los cabeceros de las iglesias, que es la parte del fondo donde está el altar. Esta otra se llama bóveda anular. Las anulares también están alrededor del altar, pero estas cubren una sección de estas iglesias de peregrinación que se llaman ambulatorios. El ambulatorio es para caminar, por así decirlo, alrededor del altar. Si han ido, quienes son católicos, si han ido, por ejemplo, a esa que está en Guatemala, ¿cómo se llama? Esquipulas, la Catedral de Esquipulas, tiene un ambulatorio alrededor. Es un espacio para caminar alrededor del altar. Luego, donde se cruzan los brazos de la cruz, ahí tenemos esos dos tipos de arquitectura. Los bizantinos resolvieron esta misma sección de las iglesias haciendo las pechinas, si recuerdan, ¿verdad? Las pechinas son estos espacios que servían para transformar el entorno cuadrado de la base con una superficie esférica arriba. En esta región de Europa pues se resuelve de esta forma, de arista, o las de crucería o de ojiva, que son estas que ven acá. Eso de ojiva lo van a ver ustedes mayormente con el arte gótico. Sin embargo, esto es de origen románico. O sea que puede que lo veamos, o nos parezca más bien que eso es gótico, porque en las iglesias góticas está en todas las iglesias. Pero el origen es románico, aparece en este momento. Y bueno, la sexpartita significa que es una bóveda, es esta misma vista de abajo hacia arriba,
y pues en ella encontramos que tiene dividida en 6 partes. Tenemos 3 acá y 3 acá. Son 6 partes. Se llama sexpartita. Ahí tenemos la de arista, que es la más común, la bóveda de arista. Y pues así se observaría de la parte superior. Normalmente estas iglesias encima de esto tienen una techumbre de madera y de teja de barro. O sea que desde afuera pareciera que tiene un tejado de barro como los que conocemos. Pero en la parte interna no veríamos ese tejado porque hay una bóveda que pues nos divide. Luego, cuando vemos las bóvedas, como estas estructuras eran mucho más altas, son más altas, entonces hay necesidad de utilizar algunos recursos arquitectónicos, como por ejemplo las columnas adosadas, o sea, columnas adosadas a la pared para reforzarlas, y luego, por ejemplo, estos arcos que van desde cada columna hasta la otra columna del otro lado. A estas se le llaman arcos fajones, es un arco fajón. Y pues la idea es que sea como una faja o una costilla, por así llamarle, de la bóveda. Y eso sirve para que la bóveda sea más fuerte. Eso que ven aquí, esas líneas son cables de acero. Eso no existía en aquel momento. Eso lo han utilizado ahora para resguardar un poco más los templos, para que sean más duraderos. Ese es el arco fajón. Ese. Pero tenemos también en la misma imagen, si se fijan, en la misma imagen, tenemos los llamados arcos formeros. Y los arcos formeros, ¿sí? Esos van desde cada columna hacia la otra. Luego hacia la otra, luego hacia la otra. Entonces, el arco fajón va de lado a lado en la bóveda, pero el formero va al costado de la bóveda. Y eso va haciéndole entonces una forma particular a las bóvedas que las hace más resistentes. Este sería como el modelo de una iglesia. Esta se llama San Martín de Fromista, es el nombre de la iglesia. Y pues esta está en una región, es siempre más o menos rural, pero ya tiene los elementos propios de una catedral o de una iglesia de este periodo. ¿Qué es lo que tiene diferente de las otras que hemos estado viendo? Torres, las llamadas torres campanario. Estas torres campanario pues, tienen un tanto en la zona de España, tienen influencia de la arquitectura musulmana. Las mezquitas tienen torres también, los llamados minaretes. Entonces los minaretes son un antecedente de los arcos, de las torres campanario. Estas iglesias, aunque nos parezca que es así como muy grande, realmente es un templo pequeño y tiene pues siempre las características de una bóveda de crucería. Se lo voy a mostrar, solo que no les... Vamos a verlo por acá. Vamos a ir a excursión ahorita. Vean la región, siempre es a la zona norte. Y aquí tenemos entonces San Martín de Fromista. Bueno, ahí podemos ver que tiene una forma de cruz. Ese es cruciforme. ¿Y el tipo de cruz, cómo les dije que se llamaba? Fernando. Cruz Latina. Cruz Latina, Sofía, está bien. Fernando, no sé, iba a decir algo. Carmen dice Cruz Latina. No sé, Fernando. Cruz Latina. Muy bien, Cruz Latina, correcto. Bien, esa es una Cruz Latina. Vamos a bajar por acá para que la vean más de cerca. Esta es bien interesante, es pequeña, fíjense. Y pues quiero ver, por acá vamos a bajar. Acá.
Ahí está. Miren, es más o menos la posición que tenía la imagen que les estaba mostrando. Y pues se fijan, pues es un pueblo, esos pueblitos son medievales, son pueblos pequeños, se fijan, no son grandes ciudades. Y bueno, mantienen bastante de las tradiciones de la época. Esa iglesia bueno, es histórica y ha sabido cómo mantenerse. ¿Qué pasó acá? Vamos a ver si podemos entrar. No, me mandó siempre al mismo lugar. Ahí está. Sí, vamos a poder entrar. Bien, ya estamos dentro de la iglesia. Esta es una de las puertas de los costados y vamos a acercarnos al altar. Bien, ahí está el altar. Vean las ventanas abocinadas que sirven para que iluminen de mejor manera la parte interior. Aquí está la bóveda de cuarto de esfera que les mencionaba. Ahí vemos las bóvedas también, acá. Y estos son los brazos de la cruz. Entonces estamos justamente en el que se llama el crucero. Ese es el crucero o el transepto que se le llama también. Ven, ahí está el altar, una figura de Cristo nada más, no tiene mayor decoración. Es probable que en la época de esplendor de estas iglesias, pues no estaban muy decoradas así con muchos elementos, sino que pues eran unas imágenes de madera las que había. La mayoría de esas imágenes pues desaparecieron, ¿no? Por el problema de la madera que se arruina rápido y también pues porque las piezas cambiaban de lugar a lugar. Entonces vamos a ver hacia la entrada. Ahí está, vean, una iglesia pequeña. Esta es la nave central, acuérdense. Y las laterales, estas se llaman, bueno, de esa forma, naves laterales. Están divididas por una arquería. Y vean los arcos, perdón, los capiteles están decorados. Esto, lo que les mencionaba los arcos fajones, estos son los que ayudan a que la estructura sea más sólida. Bien, vamos a salir de acá. Y vamos a dejar por ahí San Martín de Fromista. Vamos a volver a la clase. Sí, Aaron. Lick, en esa cultura casi en todas predomina la ventana bocinada, las que nos Sí, dijiste que eran más. sí. Porque la idea es iluminar de manera como, como les dijera, como eh, quizás ritual no sea ¿verdad? La palabra, pero la idea es que el control de la iluminación sea bastante limitado, o no, sea bien controlado y que la luz sea limitada en la parte interna. Ven, son pequeñas, vean esas otras, son bien pequeñas. Eso se ve por dentro, perdón, por fuera. Por dentro son abocinadas, son amplias. Sirven para iluminar de mejor manera. Se genera un ambiente, como les dijera, místico con la iluminación. Donde hay más iluminación siempre es en la zona del cabecero. Es la parte lateral, sí, lateral izquierda sería. Y vean, en la parte de arriba, aunque por dentro lo que vemos es una bóveda de piedra, en la parte externa pues permítanme, no sé qué le pasa a esto. La parte externa pues es un techo de madera y de teja. ¿Qué pasó acá? Perdimos San Martín otra vez. Está funcionándonos mal hoy el recurso. Ven, ese por la parte externa es teja lo que observamos, pero por interna no. Bueno, vamos a volver a la clase acá, vamos a ver otras iglesias.
Bueno, lo que ya les mencionaba acerca de los recursos, esos como agujeros, esas ventanas circulares, se llaman ojos de buey. Le llaman, y bueno, y tiene vanos, el vano es lo que está alrededor, y son abocinadas, acuérdense, abocinado significa que por parte externa es pequeña y por dentro es amplio, para controlar mejor la iluminación. Tiene contrafuertes, tiene estas que se llaman bandas lombardas, son elementos decorativos. Los lombardos, es uno de los pueblos bárbaros que se desarrolla en Italia, y de Italia, pues la influencia de esos elementos decorativos pasa al resto de Europa. Bien, aquí tenemos el modelo, por así decirlo, de una iglesia de peregrinación. Vean que tiene forma de cruz. Ustedes, si se han fijado en la mayor parte de iglesias que conocemos aquí en el país, que son antiguas o más o menos antiguas, tienen forma de cruz. Quienes no la frecuentan, pues tal vez no habrán tomado ese detalle, pero si pueden entrar, entren a ver, digamos, a curiosear, a hacer un poco de turismo cultural, van a ver que la estructura es básicamente una cruz. Entonces, ese modelo de iglesia, a pesar de que es desde la época prerrománica en esta región, en el románico se establece como una regla, porque acuérdense que la reforma gregoriana lo que quería es uniformar todo, ¿verdad? Que todo se viera igual. Entonces, esa es la estructura. Tenemos la parte inferior, que en el caso de la de Santiago de Compostela está dedicada hacia el ocaso, o sea, está apuntando hacia el ocaso. El cabecero, que es donde está el altar, apunta siempre hacia el oriente, que es donde nace la luz. Eso acuérdense que es simbólico, es también parte de los elementos ideológicos dentro de la liturgia. El norte se considera asociado a lo frío y lo oculto, y el sur hacia lo cálido y optimista. Voy a mostrarles otra manera de entender las formas de las cruces. Bien, si observamos la misma cruz en el modelo de Santiago de Compostela, que es el modelo que tienen la mayor parte de las iglesias, vemos que tenemos tres secciones. La del cabecero, donde está el ábside principal, donde está el altar. El transepto, que es donde están los brazos de la cruz. Acuérdense que transepto o crucero es lo mismo, es el lugar donde se cruzan los brazos de la cruz. Y la parte inferior de la cruz, que sería el que llamamos el pie de la cruz, eso simboliza el mundo terrenal. ¿Qué sucedía en la época románica? Y de hecho siguió sucediendo en siglos posteriores, pero la románica, cuando había una actividad principal, digamos la fiesta de Santiago, del apóstol Santiago, entonces la gente podía venir a participar de la liturgia de estas iglesias, pero la gente común, el pueblo, los villanos, los aldeanos, ellos únicamente podían accesar a esta sección, acá, al pie de la cruz. Ellos no podían estar en los brazos y mucho menos en el cabecero. En el transepto y en los brazos de la cruz, aquí se centraba la élite, la gente pudiente, tanto a nivel de la aristocracia, como también los clérigos, los sacerdotes, obispos, todos esos también, ellos, pues, en esta zona de acá. Y el sacerdote, el arzobispo o el papa en su defecto, o sea, la gente más importante, a veces el rey también, estos iban aquí en el cabecero. Porque acuérdense que a pesar de que el cristianismo pues, predicaba que todos somos iguales, en la práctica no somos todos iguales. Entonces, la élite va en el cabecero, la élite religiosa principalmente. En esta, la élite civil, que serían los monarcas y la aristocracia en esta zona, y el pueblo aquí. Eso en más de alguna ocasión, pues a lo mejor se habrán fijado quienes son católicos que pues se repite. A la élite gobernante, a la gente importante, la ponen acá. Y el pueblo solamente puede ir aquí. O a veces la gente común al final, acá. Pero cerca del altar solo la gente importante. Entonces eso no es nuevo, eso es algo que desde esta época ya estaba establecido de esta manera. Y por eso les decía que es simbólico en la estructura de la cruz.
Vamos a ver otras más. Bueno, este es el caso de Santiago de Compostela. Hay torres que flanquean la entrada, la base. La nave central es más ancha, las naves laterales son más angostas. Hay una cripta abajo del altar donde se supone que está el apóstol Santiago, el transepto, la zona donde se juntan los brazos de la cruz, absidiolos laterales y una girola o deambulatorio alrededor. Eso es para que las personas que van a hacer peregrinación pues vayan caminando de esa forma. Voy a mostrarles la de Santiago por acá. Solo que la estructura de la actual Catedral de Santiago de Compostela no es como lo fue en el periodo románico. Ahora tiene características pues diferentes, tanto renacentistas, barrocas, góticas también tiene. Vamos a ubicar acá donde está. Ya está. Bien, ahí ven para que sigamos viendo pues lo del modelo de la estructura. Vean, esa fachada no es, esa forma no es de la época románica, esa es posterior porque la iglesia se reconstruyó. Pero vamos a inclinarla menos. Vean la estructura, es una cruz. Vean, es una cruz. Esa es la estructura que estábamos viendo acá. Todas las iglesias de esta época van a seguir el modelo de las iglesias de peregrinación, que son planta de cruz latina. Esa zona se llama convento, una zona conventual, y tiene pues otras estructuras asociadas a la misma iglesia alrededor. Vamos a ver si podemos bajar adentro, vamos a ir dentro. Y al parecer no. Vamos a ver aquí al menos la fachada. Bien, estamos en la entrada. Esto ya vamos a hablar sobre esto. En las puertas, el parteluz, que ahí se llama esto, parteluz. Y vean aquí abajo, como manera de monstruos. Vean. Son de las cosas interesantes. Bueno, si estamos en la parte del pórtico, estamos dentro. Ajá, aquí tendríamos que poder entrar, pero no podemos entrar, no nos deja entrar hasta ahí. Vamos a salir de nuevo. Okay, estamos acá adentro, en esa parte nada más. Creo que no, algunos sitios como estos, pues no, vamos, sí. Como no, miren, sí se puede, no está marcado, pero sí estamos dentro. Bien, aquí estamos dentro de la catedral. Ahí tenemos el altar. El altar tampoco corresponde al periodo románico, yo por eso a veces no se los muestro porque tiende a confundir, pero todo ese tipo de decoración que ven ahí no es románico. Esto está más o menos unos 300 años adelante en el tiempo. Pero la estructura principal, el crucero, ¿ven? Está en los brazos de la cruz. El otro brazo de la cruz. Ese sí correspondería al periodo románico. Y hasta la entrada, eso tampoco que ven ahí al fondo, tampoco es del periodo románico, eso es posterior. Pero pues la estructura sí lo es. Y ahí tenemos de nuevo el altar. Creo que fue ahí por la época del COVID-19, miren, anda todo el mundo con mascarilla. Bueno, vamos a salir, regresamos a la clase. Ahí está, dejamos Santiago de Compostela. No le quede nadie. Bien, vamos a avanzar.
Estas se llaman portadas. ¿Qué es una portada? La portada es la fachada de la iglesia, así de fácil. Que ver, Víctor dice, de acá del país, dice, la Catedral de Santa Ana también tiene forma de cruz. Sí, sí, bueno, de hecho, las iglesias, la mayoría de las iglesias grandes aquí en El Salvador, católicas, tienen forma de planta de cruz latina. Porque es el esquema que vino acá a América. Lo que sucede para nosotros es que por tanto terremotos las iglesias se cayeron. Entonces las que se fueron reconstruyendo fueron de estilo neo siempre, neo. La de Santa Ana, por ejemplo, es neogótico. No es gótico, es neogótico. La del Calvario es neogótico. La del Sagrado Corazón de Jesús, creo que se llama, que está en la calle Arce, es neogótico. La primera catedral era neorrenacentista, la que estaba donde ahora está la actual catedral. Y la que se llamaba colonial era la que estaba donde ahora está la iglesia Rosario, que se cayó hace alrededor de 150 años. ¿Sí, Fernando? ¿Y cuándo nos va a llevar? Al centro. Bueno, al centro está complicado, pero vamos a ir a dar una vuelta. Es que todos se van para la Vinaes, nadie me haría caso, debemos caminar ahí por el centro. Que Diana Marisela, dígame. En el caso de la iglesia del Rosario, yo le veo forma de caracol, pero no distingo, bueno, la cruz, ¿verdad? El Rosario de la que está frente a la Plaza Libertad. Sí, esa. Sí. Vaya, lo que sucede con esa es que esa es de estilo. Fíjense que el término suena feo, pero lo vamos a entender cuando estemos en la vanguardia. Se llama brutalismo. Y en el estilo brutalismo, pues las formas son extravagantes, se usa hierro, se usa concreto y no se pintan. Esa es parte del estilo brutalista. Brandon. Sí, le quería comentar que un día fui a la iglesia de Rosario y le quería comentar es que aparte de las cosas que he mencionado, también hay una cosa que me ha llamado la atención y es el tipo de arte, porque si usted entra y digamos que son las 5 o 4 o que el sol va cayendo, ya se va a fijar que en el suelo se va a hacer como una silueta de un ojo y si mira hacia el techo o en los lados de las paredes de la iglesia, se va a notar que ahí va a haber un ojo. O sea, así como el arte bizantino de los íconos o mosaicos, como le decimos nosotros, pero sí era como un ojo que estaba formado por medio de piezas así, de cuadros chiquititos. Bueno, muy bien. Voy a poner atención como es ahora, porque siempre he ido en las mañanas por ahí. Ya quisiera conocer la iglesia del Rosario. Bueno, creo que la van a ver esas bueno, si ustedes se mantienen en el plan actual en el que inscribieron y no los pasan al plan nuevo, esa creo que la van a conocer en Historia 5, porque es historia del arte salvadoreño. Pero si no, pues ustedes vayan y disfruten el arte. Es muy bonita. La iglesia de María Auxiliadora dice también posee esa cruz, sí, también tiene la planta de cruz latina. Que ver, solo eso dice en el chat. Sí, bien, vuelvo a la portada. Vean, las portadas van a tener todas una estructura. Esa estructura se repite. Y entonces, dentro de lo que se repite, tenemos, bueno, primero decirles que si ustedes dicen portada o dicen fachada, están hablando de lo mismo. Esta parte, que es justamente la que está en las puertas o alrededor de las puertas, estas tienen unos elementos que deben aprenderse de memoria, porque deben saber cómo están. O sea, no se ven todas igual a esta, pero los elementos están ahí. Estos arcos que van como uno sobre otro, esas se llaman arquivoltas. Lo voy a acercar. Arquivoltas, ese es el nombre. Arquivolta o archivolta van a encontrar, cualquiera de los dos está bien. Esta sección, la sección que ven acá, que tiene forma como de semiesfera, esto se llama tímpano. Este es el tímpano. Toda esta zona de acá es un tímpano. Y la mandorla es esto que ven que tiene forma de hoja. De hecho, de forma de ojo, es ojival. Ese es el término de esta. Ya les voy a explicar de la mandorla. Luego tenemos el mainel o parteluz, que esa es una columna que está en medio de la puerta. Esa se llama parteluz. Y a los lados, esos tres que siguen el contorno de los tres arcos que ven arriba,
Estas se llaman jambas en derrame. Derrame significa que van una sucediendo a la otra, que parece que van como gradas. Eso se llama derrame. Entonces, pero el término jamba está bien. Si ustedes me dicen son jambas, está bien, no hay problema. Entonces, esa es la estructura general de una portada. Ahora, ¿cómo se ven las portadas románicas? Se ven un poco más como esto. Entonces, en las portadas, las jambas tienen esculturas puestas ahí. Y las arquivoltas también tienen esculturas ahí, tienen relieves escultóricos a todo alrededor. El tímpano, que es esa forma que les decía de media luna, también tiene esculturas dentro de ella. Y las jambas, en este caso es jamba pedestral, significa que es parte del pedestal de la jamba completa. Entonces, jamba, archivoltas, y esto se llama parteluz. El dintel es la madera que separa la puerta del tímpano. Ese es el dintel. Entonces, todo esto se lo van a aprender, deben aprendérselo para que puedan leer fácilmente las portadas. No solo en el periodo románico, sino en los periodos que siguen de acá en adelante. Vean, estoy viendo que están cayendo goteras acá donde no caían. Está lloviendo fuerte. Pero bien, ojalá no se vaya la señal. Ponga agua acá, Leslie. No se le vaya a inundar la casa. No, si no, pues ahí les aviso que voy a comenzar a nadar. Pero sí está lloviendo muy fuerte por acá. Liz, dígale a Quetzalcóatl que deje de llover un rato, por favor. A Tlaloc, que no hay que invocar a Tlaloc. Bien, vamos a volver acá. Vamos con otra imagen. Vean esta es una portada. Bueno, los elementos no le corresponden acá, no se los he señalado, pero esta columna se llama parteluz. Esta columna, la que divide las dos puertas, se llama parteluz. Esta sección que separa las puertas del tímpano, esta se llama dintel. Este es un dintel. Luego tenemos las archivoltas. En este caso solo son arcos, no tienen relieves, pero la mayoría de esas tienen relieves. Si me lo voy a acercar. Vean que los capiteles están llenos también de decoraciones. Algunos de estos son historiados. ¿Qué significa historiado? Que llevan una historia colocada en ella. Y el dintel, aquí tenemos una imagen de Cristo adentro de una mandorla, solo que esta mandorla, esta forma no es tan ojival, sino que más bien oblonga. Y aquí tenemos a los 4 seres. Los 4 seres son el ángel, el león, el águila, bueno, el león se acá, el águila y el toro, o el buey, acá. Esos son los 4 evangelistas. Siempre acaba de ser parte, digamos, de lo que la iglesia quiere que la gente vea, y entonces en las portadas casi siempre van a aparecer los 4 seres, que se llaman los 4 seres, son los 4 que representan a los 4 evangelistas. Acuérdense que estamos en una época en la que se piensa que Cristo viene. Entonces, encontrar eso en la entrada de la puerta de las iglesias, antes de entrar, era una advertencia de que debíamos nosotros de, pues, aplacar nuestro espíritu rebelde y comportarnos, ¿verdad? De no hacer nada malo, porque Dios nos iba a castigar. Esa es la idea, pues, al entrar a las iglesias. En Italia va a tener características así como bien particulares, porque la tradición lombarda, los lombardos, que fueron el pueblo que se estableció en ese lugar luego de la caída de la capital de Roma al inicio de la Edad Media, van ellos a utilizar bicromía, o sea, 2 tonos de color para la decoración de las iglesias. Entonces vamos a encontrar casi siempre pues un fondo blanco con unas bandas grisáceas de decoración en la parte externa o en la parte interna también. A veces en la parte interna vamos a encontrar murales, pintura mural, pero no es siempre. Y también, como es Italia, acá la tradición de las ventanas angostas no se desarrolló mucho, fueron un poco más amplias en esta región, y entonces las ventanas las vamos a ver un poco más grandes. Pero digamos que principalmente es la idea de que hay bicromía, hay 2 colores. En la imagen que ven arriba, que está en Milán, en esta el color de fondo es rojizo, porque es el color del ladrillo de barro cocido. Y luego las aplicaciones en piedra, en mármol en algunos casos, que se ve blanco y rojizo.
y en otras como esta, blanco y grisáceo. Son los tonos que vamos a encontrar con ella. Esto que seguramente ustedes ya conocen, ya han visto. Cuando pensamos en Italia, se nos viene a la mente este lugar. ¿Alguien recuerda cómo se llama? ¿Qué lugar estamos hablando? ¿La torre de pizza? ¿O Roma? Sí, solo que ¿No? la torre de Pisa. Pisa. Sí, es que eso se me viene a la cabeza. No. Sonó pizza, pero es la torre de Pisa. Lo siento, le hice. No, está bien, está bien. Pero, bien. Esta se conoce como la torre inclinada de Pisa. Lo que sucede es que cuando la torre la estaban construyendo, como esos espacios, pues antes no hacían estudios de suelos, sino que se construían, la torre comenzó a inclinarse. Pero como tiene buena cimentación, no se ha caído, sino que se mantiene en equilibrio. De hecho, hace unos 20 años, 25 años más o menos, le hicieron una corrección en la inclinación, le corrigieron varios metros, o sea, la enderezaron, por así decirlo, para tratar de resguardarla, porque estaba un punto en el que hay tensión en las partes y se puede derrumbar. Pero pues ahí tenemos la llamada torre inclinada de Pisa. Esta es una torre campanario, o sea, aquí es donde está el campanario de la iglesia. La iglesia del modelo basilical de planta de cruz latina es este. Son iglesias grandes, acuérdense, aquí ya estamos hablando de catedrales, son edificios muy grandes. Y esto es un baptisterio. El baptisterio está fuera de la iglesia, no dentro de la iglesia. ¿Y qué es lo que hay acá? Pues la zona en donde se desarrollaban los bautizos. Eso es lo que está en esta zona de acá, donde se desarrollaban los bautizos. Entonces, esa es la forma. Ahí tenemos el baptisterio en un primer plano en esta imagen. Luego tenemos la basílica, o la catedral, perdón. La catedral, la basílica es la forma, aunque a algunas se les denomina basílicas también, pero la forma basilical es una catedral y la torre campanario está al fondo, que es el campanile, ahí el campanario. Entonces esa es la forma estructurada. Ahora, esto que ven acá arriba, estas decoraciones no corresponden tampoco al románico, esas fueron agregadas posteriormente. Eso es gótico, no es románico todo. Por eso de hecho estas iglesias se han mantenido en pie, porque las siguieron reconstruyendo, les estuvieron dando mantenimiento de manera de que no se colapsara. En la región de Alemania, los pueblos germánicos, el norte de Europa, ahí las estructuras van a ser todavía más elevadas y tienen esta forma. Pueden ser como manera de los castillos medievales que habremos visto o como esas que ven acá. Ya las torres se le van colocando una punta a la que se denomina aguja. Eso también ya nos está acercando al estilo gótico, el estilo de la arquitectura gótica. Son iglesias entonces monumentales, la de Worms, la de Spira, son monumentales, pero en su origen estas estructuras son románicas. Les repito, las fueron reconstruyendo y agregándoles más elementos tanto estructurales como decorativos en el gótico, en el renacimiento y en el barroco. Y tenemos dos imágenes más. Y este entonces sería románico alemán. Luego, en la península ibérica, en España es bien simbólico. Aquí tiene una mezcla de elementos de lo musulmán, del mozárabe, pero también de las regiones de Italia y de Francia también. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, un diagrama donde se les muestran algunos ejemplos de ella. La mayoría están en la zona norte. Les diré por qué acá, porque el románico comienza acá arriba. Mientras el románico se comienza a desarrollar, están empujando, los ejércitos de los reyes están empujando a los musulmanes hacia el sur. O sea, es la época de la reconquista, esta misma. Santiago de Compostela entonces está en la zona norte, está por acá. Y las iglesias de peregrinación están en toda la zona norte. Aunque también, pues, del sur, también van caminos que llegan hasta Compostela. Vamos a ver algunas de estas iglesias. Estas son dos, Santa María y San Clemente del Taúl. Esta también les voy a dar un tour a este lugar. Vamos a ir a San Clemente de Taúl. Este día vamos a andar bien, vamos a pasear bastante.
Vamos a dejar Compostela. Y nos vamos a ir hacia el extremo oriente de la región de España. Ahí tenemos San Vicente de Taúl, vean, nos movemos y vamos a la frontera con Francia. Ahí está. Ese es un pueblito pequeño, está en medio de las montañas, por eso en cuanto al paisaje, se ve mucha montaña. Son dos iglesias que parecen gemelas, la estructura es igual, están de hecho en el mismo pueblo, pero en lugares separados, no están cerca. Esta es la de San Clemente, acá, y la de Santa María está dentro del pueblo, esa está acá. Santa María del Taúl. Ven que el cabecero está apuntando hacia el mismo lado. Miren. El cabecero apunta hacia el mismo lado. Eso es hacia el oriente, hacia donde sale el sol, porque ahí es donde entra la luz al amanecer y iluminando el altar. Vamos a ir primero acá a la de Santa María. No hay mucho que se pueda ver por acá, así como muy de cerca, aunque creo que sí se puede entrar, porque estas son zonas residenciales, entonces no sé por qué aquí sí no y son pueblos medievales, históricos, entonces hay un poco de restricción acá, pero ahí tenemos. Es una iglesia pequeña. Vean las ventanas delgadas por dentro, anchas por dentro, ventanas abocinadas. Y es una estructura pequeña. Vamos a ver si podemos avanzar. Aquí vamos caminando en estos pasillos medievales. Vean, bueno, eso a mí me agrada mucho estos pueblitos medievales. Debe ser todo un espectáculo, pues, estar en esos lugares. Ahí tenemos la fachada. Esta no tiene, es bastante austera el exterior, no tiene decoraciones, no hay una portada escultórica como tal. Y bueno, ahí tenemos, ¿ves? Una iglesia pequeña, creo que a la entrada, no sé si podemos entrar. No podemos entrar por acá. Vamos a movernos. Y bueno, ahí dejamos estacionado el carro. Y la torre campanario. Entonces, esta es Santa María del Taúl. Vamos a ver si podemos entrar. No se puede entrar a esta. Vamos a ir a San Clemente. San Clemente. Esta, creo que esta sí podemos entrar. Vamos a ir primero a verla desde fuera. Ven que es una región montañosa. Y aquí tenemos el cabecero. Aquí no falló Google, miren, hay un error ahí en el empalme de la imagen. Bueno, las ventanas abocinadas, delgadas por la parte externa, ojos de buey, bandas lombardas, así se llama eso que está aquí arriba. Y la techo, normalmente el techo es de un material que se llama mica, no es teja de barro. Eso es un tipo de piedra delgada, como la que nosotros conocemos como laja. Acá hay una laja de colores, ¿se han fijado? Es muy similar a esa, es decir que son piedras sedimentarias, que se pueden cortar, y esas son las que ocupan como para la parte del techo, son piedras livianas. Tenemos la torre campanario y veamos si podemos entrar. No, tampoco se puede entrar. Qué raro. Sí, recordaba que podíamos entrar. Vean cómo ilumina así de manera tenue el interior, aunque también aquí debemos entender que hay luz artificial, hay faroles. Pero ahí tenemos, miren la ventana abocinada. Y esta es una iglesia que está decorada completamente en la zona del altar principalmente. Eso lo vamos a ver cuando veamos pintura románica. Y pues hay vestigios en las paredes que los murales se extendían también hacia los lados, hacia los ábsides laterales.
el altar, el ábside principal, que es el cabecero, y ahí tenemos el Cristo de San Clemente de Taúl, ahí se llama así se le llama este. Vean, diversos altares. Y bueno, ahí está atrás de eso está la entrada. Vean cuántas bancas. Son iglesias pequeñas. Porque eso estaban en los rurales, estaban en zonas lejanas, montañosas. Pero claves en cuanto seguramente al tránsito que había de comercio entre la región de las Galias y la Hispania. Vean el techo, en este caso no hay bóveda, sino que directamente es un techo de madera con lo que les mencionaba como mica en la parte superior. Esto que ven acá, esos cables, esos se llaman tirantes. Los tirantes no son de esta época, esos se han agregado como refuerzos para la estructura, porque en esta época se construía sin hierro, el hierro no existía como elemento arquitectónico. Eso es reciente, tiene unos 150 años más o menos, 170 quizás, o 75, 175 años más o menos. O bueno, no, estamos en 2025, serían 200 años más o menos, 200 años de la revolución industrial, la primera revolución industrial, y ahorita vamos en la cuarta revolución industrial. Bueno, ya vimos San Clemente de Taúl, vamos a salir, pero solo les voy a mostrar en la parte de la carretera, pues cómo se ve la iglesia. Aquí es como que ya nos vamos, ¿verdad? Ya hicimos la visita, ahí está. Hay un pequeño cementerio en la parte externa. Y pues ahí está la pequeña iglesia. Está la entrada. Vean que es bien austera, o sea, se ve lo de la piedra nada más. Eso es porque también, se me escapó mencionarles, cuando vimos dentro que hay luz, fíjense que parte del elemento ideológico de la estructuración de esta forma de las iglesias es que la gente se le decía, miren, la parte externa es donde está el mal, está el mundo, está lo que les puede hacer daño, pero cuando ustedes entran a la iglesia, entonces entran a un espacio donde están resguardados por el poder de Dios y etcétera, etcétera. Entonces, la parte externa entonces no se veía bien, se veía extraña, se veía rústica, pero cuando entraban entonces veían luz, veían color, veían las imágenes, y ahí entonces se supondría reconfortado, ¿verdad? Bueno, vamos a ver una última vista por acá antes de irnos. Y bueno, ahí está. Ese es San Clemente de Taúl. Y allá al fondo, casi que no se ve, pero allá está Santa María del Taúl. Ahí está, vean, es zona de montañas. Bueno, salimos y dejamos esta región. Volvemos acá. Ya vimos San Clemente. Tenemos también San Martín de Fromista que les mencionaba. La parte interna, esa ya la vimos en la visita que hicimos hace un momento. Y cómo se ve, pues, imagínense, están en la mañana y están en el oficio religioso y entonces de repente se encendía de esa forma el altar. Entonces, pues, se sentía místico seguramente. ¿Cómo era que se observaba eso? Digamos, nos paramos en la parte de atrás de la iglesia y vemos hacia adelante y todo iluminado. Estos son focos actuales, pero esa sí es iluminación natural. Y ahí tenemos también la iluminación de las ventanas abocinadas. Y ahí está, San Martín de Fromista. Bueno, ahí terminamos lo que se refiere a la arquitectura y vamos a pasar a la escultura. Aquí vamos a ver en este segundo documento, vamos a ver escultura y pintura. Así que tenemos todavía unos 20 minutos más o menos. Vamos a avanzar. Bueno, no sé si habían preguntas, comentarios. Menos que es más reciente, dice. Menos más que es reciente. No entendí muy bien eso, Diana. Perdón, el traductor. Menos mal que es reciente tengo el nombre, pero los hierritos que estaban en la iglesia.
Sí, los tirantes se llaman. Tirantes. Sí, es. Muy bien, gracias. Bueno, pasamos entonces, escultura románica. Esto está cargado, les digo, de mucho, pero mucho em, simbolismo. Y aquí es donde vemos cómo se materializa la idea de la iglesia de decirle a la gente de que el juicio final venía y que hay un mal que existe y ese mal tenemos que evitarlo y tenemos que alejarnos de él. Entonces, la escultura, primeramente, decirles que está supeditada a la arquitectura. O sea, eso es escultura adosada, están pegadas en las paredes. No vamos a encontrar mucha escultura de bulto redondo, aunque sí la hay, porque hay algunas tallas que han sobrevivido. Principalmente el material es la piedra, pero también se utiliza el marfil y el metal. Si es madera, es policromado. ¿Qué significa eso? Que está pintado, que le pintaron el color de la piel, la ropa, todo, pues que se vea lo más natural posible. Hay una, por cierto, con esto, con las que se han encontrado que son de madera, la pintura es oxidada. Entonces la tonalidad de la piel es morena, no es de pintura blanca, que es lo que ellos intentaban imitar en su origen, que se viera como ellos, para que eran pues de piel blanca. Pero en la actualidad las imágenes se ven morenas y sucede algo curioso, escandaloso para algunos, que es que cuando viene una restauración de estas esculturas y las limpian, pues entonces tienen el color que tuvieron en su origen. Pero la gente estaba acostumbrada a verlas morenas, entonces se enojan porque la escultura ahora es blanca y antes era morena. Pero lo que sucede es que la pintura estaba sucia, estaba oxidada también. Entonces, eso sucede. Ya vamos a ver algunas de esas. Hay metal también, especialmente plata, oro, en algunos casos bronce también. La talla en madera, perdón, en piedra es plana, eso significa que son bajos relieves. Y se hace más profunda en la medida que vamos avanzando hacia el siglo XII, es decir, en la medida que nos alejamos del año 1000. En ese primer momento, la imagen pues es de básicamente plana, pero luego lo vamos a ver más volumétrica. Luego tenemos acá que es un estilo antinatural, muy simbólico, pero muy simbólico, con tendencia a la abstracción. Y la influencia de este es bizantina. ¿Y por qué? Porque resulta que hay una migración también de artesanos, de gremios y del gusto bizantino hacia esta región. Entonces las imágenes dejan de ser así todas toscas y casi que deformes. Todavía no son naturalistas, no son fieles anatómicamente hablando, pero ya se ven más estructuradas, aunque vamos a ver siempre algunas gorditas, chiquitas, robustas que no se ven naturales. Estas están distribuidas en los espacios en un tipo de composición muy ordenada, pero también muy saturada. O sea, los espacios se llenan de esculturas. A eso se le llama horror al vacío. El término que vamos a utilizar es horror vacui. Ya se lo voy a mostrar ahí en latín. Pero significa horror al vacío o miedo al vacío. ¿Qué significa miedo al vacío? Que no le gusta dejar espacios entre esculturas, sino que si hay un espacio vacío hay que meter una escultura. Como había que llenar, entonces los cuerpos se deforman también. Aunque los cuerpos se vean más largos, como había que llenar el espacio, pues entonces lo doblan. A veces le doblan la cabeza para que quepa en el huequito que había quedado a un lado. De manera pues que se ocupe todo el espacio con escultura. Hay simetría, eso sí. Eso significa que hay una búsqueda de composición más armónica. Hay equilibrio, por lo tanto, y las imágenes se manejan con isocefalia. Acuérdense que la isocefalia es que todas las cabezas están colocadas a la misma altura y tienen la misma forma. Hay líneas curvas también en algunos casos, ya lo vamos a ver. El escultor no busca belleza sino expresividad. Entonces, por eso es que vamos a encontrar que se deforman las figuras. ¿Qué mejor manera de explicárselos? Pues que con una imagen. Esto es en el origen. Vamos a agregar como característica que las imágenes son hieréticas y severas. Eso significa que están serias, viendo hacia el frente. Y la ley de adaptación al marco, que eso tiene que ver con el horror vacui que les mencionaba. Vamos a ver. Este Cristo es el helenizante, significa que es barbilampiño, no tiene barba ni bigote. Y me dice, pero todavía no hay ya una norma. Sí, en la mayor parte de lugares, pero todavía en algunos se acepta
el rostro de Jesús barbilampiño, como un hombre joven. El nimbo crucífero y los serafines a la parte de él. Hay dos serafines, miren. Estos son serafines. ¿Son ángeles? No, no son ángeles, son serafines. Vean las alas acá. Esa otra. Estos son ojos que están llenos. Al menos es una manera de simbolizar los ojos. Les voy a hacer referencia a esto más adelante, a ese tipo de ojos. Esos son serafines. Están dentro de una mandorla. Y de la mandorla, en la parte superior, ¿quién aparece ahí arriba? ¿Quién está ahí? Como ofreciéndolo. Dígame, Katie. Si no me recuerdo, dijo Dextere Domini, la mano de Dios. Correcto, Dextera sería Dextera Domini. Pero sí, eso es, la mano de Dios, la que aparece ahí como ofreciéndolo. Y alrededor de él, 4 mensajeros alados. Miren, son 4 mensajeros alados. ¿Les parece naturalista, Brandon? En mi opinión, sí, naturaleza. ¿Soy naturalista? Veamos la proporción. Hay una palabra, se la voy a poner en el chat. Estas se las mencioné cuando hablábamos del arte bizantino. No era que las figuras están infantilizadas. Bueno, el creo estilo que es no es como el dibujo infantil. Ajá. Ajá, Algo así, Sofía. sí, Bueno, no me acuerdo cuál es la palabra, pero sí algo así. vamos a ver si esta es la que estaba pensando. No se quería ir. Figurativo. Es figurativo, no es naturalista. Es naturalista cuando hay proporción y las imágenes se ven lo más natural posible. Pero cuando no es así, y sin embargo tiene 2 brazos, tiene una cabeza, 2 ojos, una boca, o sea, se ve natural, perdón, pareciera natural, a eso se le llama figurativo. Entonces, este es arte figurativo. Estrellas, que son símbolo del cielo, igual las cruces patadas, ¿se acuerdan que veíamos estas? Ahí están. Y las flores que son símbolos de Cristo. Hay una guirnalda alrededor y tiene la forma de una ojiva o de una, me llama esto, bueno, ya me acordé del nombre, pero es una ojiva. Aquí tenemos otro diagrama para que lo revisen luego, para que lo resuma. Hay varias temáticas, hay algunas referidas a la Biblia, otras referidas a la vida de los santos. Acuérdense que eso se llaman hagiografías. Y también la temática profana, esos son animales, flores, elementos geométricos. Eso es. Especialmente uno de los temas religiosos, o sea, bíblicos que aparecen, es el juicio final. Cristo en majestad, rodeado por el tetramorfo normalmente. O sea, el tetramorfo son los 4 seres. No es el querubín, sino los 4 seres, que son los cuatro evangelistas. Y pues vamos a encontrar también la personificación del mal. Ya ayer algo les mencionaba acerca de eso, de personificación del mal. El horror vacui, este es el término, miren. Horror vacui, eso significa miedo al vacío. Y es el término que se utiliza cuando hablamos de un tipo de composición en la que la imagen está saturada de elementos. Eso se llama horror vacui. No hay perspectiva, las imágenes normalmente, vamos a ver este detalle, se ponen una atrás de la otra más arriba. Eso se llama yuxtaposición. Y la yuxtaposición pues es una manera de resolver la profundidad. Luego, la adaptación de los personajes al marco. Si hay una esquina por acá, pues entonces y ahí hay que colocar un apóstol ahí o un ángel. Entonces el ángel hay que doblarlo para que quepa, para que ocupe todo el espacio que quedaba vacío por ahí. Vamos a avanzar. Elementos decorativos también tienen este diagrama para que lo vean. Todos esos elementos van a aparecer. Billetes, almenillas, perdón, dientes de sierra, como se le llaman a esto, arcos ciegos, como las bandas lombardas también. Bueno, las archivoltas que les mencionaba ya, las jambas, el parteluz,
el dintel, el tímpano, la jamba. O sea, todo eso son elementos que constituyen las portadas y en general pues toda la decoración externa y a veces interna también de las iglesias. Esto se los recuerdo, esto lo vimos al inicio, la Vesica Piscis, también se llevaron conmigo por el ciclo pasado, pues esto también lo vimos, la Vesica Piscis. La Vesica Piscis es la vejiga de pez, así significa. Es una representación del ixus o del pez, esa es la forma geométrica que la construye. Esos son dos círculos que se entrelazan en el centro donde hay un crucero. Eso cuando lo giramos nos da esta forma. Y ahí es donde aparece la figura del pez. El pez es simbólico en el paleocristianismo y en los primeros siglos del cristianismo, pero en el caso nuestro ahora la vamos a ver principalmente de esta forma. La vejiga de pez es un símbolo femenino y la vemos acá. Este es un símbolo femenino. Entonces resulta que es ahí donde aparece, y no les voy a decir qué es lo que simboliza del aspecto femenino, pero con la explicación seguramente ustedes lo adivinan. Tenemos a Cristo en medio de la mandorla, ¿sí se llama? Mandorla es lo que se produce acá, la Vesica Piscis, y está rodeado por los cuatro seres, el tetramorfo, los cuatro seres, así vamos a decirlo, los cuatro evangelistas, el león, el buey, el águila y el ángel o el hombre, según sea el caso que lo veamos. Todos tienen un libro que es símbolo del evangelio, salvo el águila que tiene un pergamino. Y luego tenemos a Cristo que muestra con su brazo izquierdo el libro de la vida, donde están escritos los nombres de todos aquellos que van a ser salvos, y con la mano derecha está en actitud de bendecir, pero también como si fuera a accionar algo. Entonces, eso es lo que se repite. Ese es como, digamos, el modelo básico, pero a eso se le va a agregar mucho alrededor, mucho, aspectos positivos y aspectos negativos. Ahora, estamos en un momento en el que se piensa que Cristo viene y por lo tanto debemos de convertirnos en el caso que que seamos inconversos a la fe o de rectificar el camino que tengamos. Uno de los términos o una de las frases que aparecen en los versos bíblicos del Nuevo Testamento es cuando Cristo dice que para entrar al reino de los cielos hay que ser como un niño. Y luego hace referencia también a nacer de nuevo. Entonces, la mandorla es un símbolo del nacer de nuevo. Es decir, que lo que estamos viendo acá es el momento del renacer, está naciendo por una segunda vez. Y ahí es donde esto tiene un enlace con un elemento anatómico femenino. Esto, porque él está naciendo otra vez. Está naciendo. ¿Y por dónde nacemos? Pues a no ser que hayan nacido en cesárea ustedes, todos nacemos por el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, ese es un símbolo que aparece acá. Y tiene que ver con la idea, pues, como les repito, de nacer de nuevo. Se repite en toda Europa prácticamente, la idea esa. Y es parte de lo que se explica dentro de las liturgias, que debemos convertirnos, debemos rectificar nuestro camino y nacer de nuevo. Ese es el símbolo que encontramos acá de la mandorla. El símbolo que les mencionaba, lo que lo construye, dos círculos concéntricos y al centro entonces tenemos la mandorla. Eso es lo que nos queda. ¿Ven? De ahí es donde se construye la mandorla o Vesica Piscis. Pero en el periodo románico y luego en el gótico, el término que más vamos a encontrar, bueno, en el románico mayormente se encuentra mandorla. Y en el gótico encontramos ojiva, porque decimos que el gótico es un arte ojival, pero la ojiva aparece ya en el románico. Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿No? Todo bien, Lick. Todo bien, seguro, de verdad, todo bien. Normalmente aquí siempre hay polémica. ¿No? Bueno, avanzamos con más entonces. Bueno, aquí tienen otros datos acerca de las características, en dónde es que aparecen y qué tipo de figuras son las que aparecen. Encontramos monstruos, arpías, dragones,
Esos son elementos que ya existían, no es que se los han inventado, sino que ya existían, solo que estaban en desuso. Entonces lo que han hecho es comenzar a aplicarlos de nuevo, a sacarlos de nuevo desde donde estaban. Y las escenas se ordenan en horizontal o en vertical, cubriendo prácticamente extensiones de la pared, ya sea de la portada o de otros elementos en las fachadas de las iglesias o en los, como ven acá, en los capiteles. Aquí tenemos dos figuras que pareciera que están como gritando en el capitel, están sentadas y gritando. Y esta otra es una representación de la lucha entre el bien y el mal. Probablemente, pues, la representación de un santo luchando contra un tigre o un leopardo. Acá que es una representación de la lucha del bien y del mal, como la lucha entre Asurbanipal y los leones allá en el periodo mesopotámico, en esa etapa, o también la lucha del rey sumerio contra los leones también. Entonces, esta es una imagen que se repite bastante. Aquí tenemos, recuérdense, como esto, pues es necesario que lo manejemos, las representaciones antropomórficas o zoomórficas de los 4 seres, lo debemos de manejar. El hombre o un ángel, este es Mateo. Y aquí dice por qué. Porque comienza con un repaso de la genealogía de Cristo. El león es Marcos, el apóstol Marcos o el evangelista Marcos. Y porque él habla al inicio de su evangelio que hay una voz que clama en el desierto. Esa voz sería la del león, un león rugiendo. Luego el toro se relaciona con Lucas y es porque él comienza el evangelio hablando del sacrificio que hace Zacarías, que es el esposo de Isabel, la prima de María, y padres de Juan el Bautista. Luego tenemos el águila, que es un pájaro solar, es decir, el que se eleva más y es un símbolo también del fénix y de la grandeza y de la cercanía con la bóveda celeste o con Dios. Y él entonces es Juan el Bautista. Entonces estos se los deben de aprender. Hay que manejarlos para poder entenderlos en el contexto de las imágenes. Bien, aquí tenemos la que les mostré hace un momento. ¿Entienden? Los 4 evangelistas. La posición de ellos varía, estas no siempre están iguales, pero por cuestiones de composición, si se fijan, los animales, los cuadrúpedos, están en la parte inferior y el águila y el ángel están en la parte superior, o sea, inferior, superior. En los cuatro seres, ahí se llama. Y lo que vemos alrededor, estos son símbolos también relacionados con la liturgia y con lo que se menciona en el Apocalipsis, que habla acerca de que aparece, en la visión que tiene Juan, aparecen los, ¿cómo le llaman a estos? Los ancianos, dice, y menciona el número de ancianos, y menciona a los ángeles también, y menciona a los apóstoles que están sentados. Entonces, todo eso es lo que representan acá. Cuando la gente llegaba a esas iglesias, pues eso era parte de lo que observaban. Ver a Cristo en majestad ahí, no el Cristo creador, sino un Cristo en majestad que venía a juzgar y por lo tanto pues había que andar con cuidado, ¿verdad? A nivel espiritual. Este es otro, tiene una estructura similar, solo que acá vamos a encontrar algunos elementos que tienen que ver con el desarrollo de la figura del mal. Acuérdense que una característica es la simetría. Si yo parto a la mitad este tímpano es todo esto. Si lo parto a la mitad, lo mismo que está a la derecha, también está a la izquierda de la imagen. Perdón, de la figura de Cristo. Aquí está Cristo como un rey que viene a juzgar. Los ángeles aquí a los lados con trompetas, tocando las trompetas. Luego, abajo de él, María, una representación mariana como madre, aparece con el niño Jesús. Al lado derecho de Cristo, al lado de la mano derecha, aquí tenemos a todos los santos y a las personas que van a ser salvas. Y al lado izquierdo, acuérdense que la izquierda está asociada al mal, la siniestra, por eso le llamamos siniestro. La siniestra están los que van a ser condenados y por lo tanto ahí aparecen como si estuvieran sufriendo. Aquí tenemos cabezas que están siendo devoradas,
como un cocodrilo acá, que es un símbolo de un dragón, también acá, que está devorando. Aquí hay otro monstruo. Y ellos pues que se van acomodando. Este es horror vacui, acuérdense el horror vacui. Vean, aquí es de este tamaño, pero allá es pequeño. ¿Por qué? Porque tiene que acomodarse a la inclinación de la estructura. Aquí igual. El último está hincado. ¿Por qué? Porque parado no cabe, entonces había que ubicarlo en el espacio. Y acá los apóstoles. No a todos los podría identificar, pero aquí está Pedro, por ejemplo, el que tiene la llave. Pedro siempre tiene una llave o una espada en la mano. Aquí alrededor lo que se representan son los ancianos alrededor y luego ángeles también. Bien, ¿preguntas? Ya para cerrar. Sí, Valerie. ¿Por qué a Pedro siempre lo representan con una llave o con una espada? Bueno, lo de la espada me imagino que es por lo de la oreja, pero lo de la llave no lo sé. Le cortó la oreja al sirviente de uno de los principales del Sanedrín. Porque resulta que en la tradición cristiana católica a Pedro se le da ¿qué sería? La posición de ser el sucesor de Jesús. A él le dijo, después de preguntarle 3 veces si lo amaba, él le dijo, yo te digo, y tú eres piedra, Petrus, tú eres Petrus, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. O sea, le está diciendo que tiene un poder que no va a tener ningún otro de los apóstoles acá en la tierra. Y la tradición dice que él entonces lo que tiene son las puertas del cielo, las llaves del cielo. A veces se simboliza con 2 llaves. Una es la llave del cielo y la otra la llave del infierno. Porque él es como que el que tiene la que sería la posibilidad esa de dejar o no dejar entrar a alguien. Por eso es que aparece con llaves. Bueno, con la espada también, porque Pedro era de armas tomar. Pedro no era sencillo, ¿verdad? Era el más de pocas pulgas de todos los apóstoles. Es porque él era un celote inicialmente. Entonces a él pues tenía ya esa naturaleza fuerte y también guerrera. Bueno, creo que no sé si hay preguntas. Vamos a ver esto de los canecillos la otra semana. Voy a detener acá la grabación porque pues ya nos acercamos a la hora del laboratorio.